Hola, soy Nuria Roura y estás escuchando mi podcast sobre espiritualidad, mindfulness, astrología psicológica y desarrollo personal. En el episodio de hoy traigo a una mujer que me inspira muchísimo a través de su cuenta de Instagram. La conocí en esta aplicación y me encanta seguirla. Ella es Marta García, conocida por Alimenta tu Esencia, porque destila una tranquilidad, siempre nos regala imágenes de animales, de naturaleza, a través de los cuales consigue que puedas estar en mindfulness incluso en una aplicación como es Instagram, que puedas conectar con la naturaleza cuando a veces estamos pues, rodeadas de cimiento y de edificios y nos alejamos de la naturaleza que tanto daño nos hace, eso de alejarnos de lo que somos, porque somos naturaleza. Y Marta, con su ventanita al mundo, con su cuenta de Instagram, con su voz suave, dulce, cariñosa, nos acerca a ella. Es pura dulzura, es como, no sé cómo expresarlo en palabras, pero es como delicada, esa sería la palabra, es como la siento como delicada, pero muy fuerte y con mucho saber. Ella es psicóloga y psicoterapeuta y acompaña a mujeres, sobre todo, a hacer las paces con su cuerpo y con la comida, y siento que lo hace desde un lugar, desde un saber hacer muy bonito. Yo que en su día sufrí un trastorno de alimentación como es la anorexia, aprecio muchísimo cómo ella acompaña a esas mujeres desde ese lugar de no fijarse en la comida. Comparto su manera de trabajar en ese ámbito, así que como sé que muchas de las personas que escuchan mi podcast tienen detrás una relación conflictiva con la comida, pues Marta tenía que estar sí o sí aquí con su mensaje en este podcast. Y antes de dejarte con la entrevista, recordarte que tenemos a Storytel como patrocinador, como colaborador de este podcast. Storytel es una aplicación de entretenimiento con una biblioteca de más de 100.000 libros digitales, de audiolibros y de podcasts que están en diferentes idiomas como castellano, inglés, italiano y catalán. Puedes escuchar mi audiolibro Aprende a vivir, aprende a comer, donde precisamente cuento mi historia, cómo llegué a sufrir un trastorno de alimentación, cómo salí de él y bueno, sé que ha ayudado a muchas personas a escuchar mi libro y para mí pues, ya vale la pena haber pasado por esa enfermedad y ahora poder ayudar a otras personas. Storytel, entonces, como te decía, es una aplicación de entretenimiento que funciona como un Netflix. Es el Netflix de los libros, en el que tú pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo sin limitaciones de escuchas y sin limitaciones de descargas, ya sea desde tu móvil o tu tablet. Normalmente te dejan probarlo gratis durante 14 días para que veas si realmente vas a usar la aplicación, si te gusta escuchar audiolibros, si te gusta leer, para leer sus ebooks digitales, sus libros digitales. Pero para ti, que eres oyente de este podcast, Storytel te ofrece una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis, que puedes acceder a ella pues entrando en storytel.com/Nuria Roura y pues ya haces todo el proceso de descargarla, registrarte, todo esto, y puedes empezar ya pues a mirar en su biblioteca, en sus recomendaciones, tienes clasificado por categorías también, etcétera. Y para este episodio me gustaría quiero recomendarte un audiolibro de Mario Alonso Puig que se titula Tómate un respiro, Mindfulness. Mario Alonso Puig es un referente en temas de autoayuda. De hecho, estuvimos hablando de él con Inma Rabasco en el episodio en el que la entrevisté, porque Inma es una gran fan de Mario Alonso Puig y me parecía muy interesante esta conexión. Y pues en este audiolibro habla de la práctica del mindfulness,
que es para mí pues la práctica que yo utilizo tanto a la hora de comer, el mindful eating, que hablamos en este episodio con Marta García de temas de comer mindfulness de manera intuitiva y en paz con la comida. Y bueno, para mí es la base de mi estilo de vida, el mindfulness, la capacidad de estar en el momento presente, en el aquí, en el ahora, no estar en el pasado, no estar en el futuro. Y es realmente una de las herramientas que me ayuda pues a vivir sin ansiedad, sin estrés, a tener un buen estado de salud, estar alegre y estar en calma y en paz y bien en el aquí y en el ahora. Así que me apetecía muchísimo recomendarte este audiolibro, Tómate un respiro mindfulness, de Mario Alonso Puig, y con él dejarte ya, con la entrevista con Marta García, conocida por Alimenta tu Esencia. Y no sé, ahora me ha venido como ganas de recomendarte también que te prepares una infusión calentita o a temperatura ambiente o fresquita con un poquito de bebida vegetal y un poquito de canela. Y también si tienes aceites esenciales, pues me resuena también que podrías escucharlo con el aceite esencial o alguno de rosas o geranio, también el incienso. Bueno, o alquití, como los aceites es algo muy intuitivo, con alguno que te resuene, pero que te lleve a un estado de amor propio, de presencia, de enraizamiento y que te sirva como anclaje y que en aquellos momentos en el que sientas que estás dejando de estar en paz contigo misma o con la comida o que te estás enroscando en algo que te está sacando de tu centro y de tu bienestar, puedes hacer este anclaje de recordar la entrevista a través de ese aceite y esa bebida que te va a acompañar hoy si quieres. Así que te dejo ya con Marta y con toda su sabiduría. Hola Marta, muchísimas gracias por estar en el podcast. Me hace muchísima ilusión. Eres una persona que me inspira mucho, sobre todo con todo lo que compartes. Es para mí de esas cuentas, tu cuenta de Instagram, que vale la pena seguir. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Nuria, a ti por invitarme. Y bueno, para empezar, como les pido a todos los invitados, preséntate, explícanos qué haces Ujú. a nivel profesional o lo que quieras. Genial. Bueno, soy psicóloga y psicoterapeuta. Bueno, esto de soy no nos define, pero bueno, trabajo. Y la verdad es que sí que dedico gran parte de mis horas a trabajar en psicoterapia individual. También pues acompaño a mujeres en grupos y bueno, pues como todo profesional que le apasiona su trabajo, pues sigo estudiando y formándome prácticamente a diario. Y, y bueno, sobre todo estoy especializada en conducta alimentaria, en imagen corporal, autoestima, gestión emocional. Eso es lo que me ha traído como más curiosidad, ¿no? Al ver que había tantísimas mujeres peleadas con la comida, con su cuerpo, ¿no? Me llamó mucho la atención ver cómo tantísimas mujeres, sobre todo, vivían en constante dieta, ¿no? Y sintiendo que eso es normal, ¿no? O que eso es una relación, qué sé yo, pues correcta, ¿no? Con la alimentación y esto me llamó mucho la curiosidad porque mi hermana es nutricionista, entonces tuve pues la suerte, ¿no? En nuestro centro, pues ver, ¿no? De cerca cómo personas que habían hecho un proceso ¿no? De una pauta alimentaria, de cambio de hábitos alimentarios, a los meses volvían y esto a mí como que la alarmita me despertaba y decía, bueno, pero si esta persona perdió mucho peso, estaba muy contenta, estaba muy feliz, ¿cómo es que ha vuelto, ¿no? ¿Cómo es que ha vuelto y ahora ha recuperado el peso, ¿no? Incluso más. Ujú. Entonces empecé a observar, ¿no? Que era un patrón muy común. Incluso lo hablaba con otras nutricionistas y todas me decían, sí, sí, o sea, solemos tener clientes, ¿no? Que cada año vuelven, ¿no? Pues para marzo, abril, ya que se acerca el verano, ¿no? Y han recuperado, y dije, pero ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo puede ser? Y a partir de aquí, pues empecé a buscar información y otros enfoques, ¿no? Que tratara la comida no desde un lugar tan conductual, ¿no? Porque al final yo también como aprendí, como estudié, es, bueno, pues vamos a hacer un registro, ¿no? Vamos a ver lo que comes, sí, vamos a observar las emociones, pero poquito más. Y esto a mí se me quedaba muy cortito. Entonces, a partir de aquí empecé, pues, de forma sobre todo muy autodidacta también a leer, a buscar, a informarme
Y, y bueno, y de aquí surgió como la idea de Alimenta tu esencia, porque me di cuenta de que justamente, ¿no? De que algo que se repetía en este patrón, ¿no? De sobre todo mujeres que estaban muy desconectadas de consigo mismas y con su cuerpo, y que entonces comían quizá además, ¿no? Aparecían las compulsiones, el hambre emocional, pero como muy en su día a día. Eran mujeres que estaban como, bueno, muy desconectadas, como te decía, ¿no? De sí mismas y que habían dejado de alimentar su esencia, ¿no? Por así decirlo. Entonces dije, bueno, pues vamos a abrir este pequeñito espacio para que, bueno, para mirarnos de otro lugar, ¿no? Y la frase que me acompañó al principio fue, ¿no? Que la forma en la que tú comes es un reflejo de la relación que tienes contigo misma, ¿no? Entonces vamos a observar cómo es tu relación contigo misma para que entonces la relación con la comida por sí sola, sin forzarla, sin luchar, ¿no? Se vaya todo pues como situando de una forma más, como más orgánica, ¿no? Y natural. Y esto fue un poco como mis inicios. Es que no lo sabía y era algo que te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo se te despertó o de dónde surgió en ti como la especialización, ¿no? Porque yo te veo como muy especializada en estos temas de la conducta alimentaria. Me preguntaba, ¿no? Desde qué lugar había surgido la curiosidad en ti y el querer especializarte, ¿no? Y es Ujú. verdad que, bueno, a mí me pasó, yo no soy nutricionista, pero al ser coach de salud holística y también a raíz después de contar mi historia con el trastorno de alimentación, claro, yo viví en un mundo de trastorno de alimentación como muy grave, ¿no? El mío fue como, bueno, ya a unos niveles de muy bajo peso, ingresos y demás. Pero a raíz de abrir la consulta y empezar a ayudar a la gente a cambiar sus hábitos, me di cuenta de lo mismo que tú explicas, es decir, ¿cómo es posible que esta persona lleve desde algunas personas, desde los 9 años, a dieta y sin conseguir cambiar los hábitos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Y empecé también a observar patrones que había detrás y llegué a la misma conclusión que tú, ¿no? De que no alimentaban su esencia, de que estaban totalmente desconectadas de quiénes eran, se habían abandonado, estaban perdidas, bueno, viviendo una vida que no era la que querían y sobre todo como abandonadas, digamos, ellas mismas, ¿no? De no nutrirse, no mimarse, no cuidarse. Y ese es el patrón también que vi, ¿no? Y es, no sé, es curioso, pero a la vez, o sea, por un lado me extraña y por otro lado no viendo la sociedad en la que estamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Al final, eh, somos, o sea, como siempre digo, somos naturaleza y somos un reflejo de la naturaleza y cada vez también en las ciudades estamos como más desconectados, ¿no? De nuestro entorno natural, estamos desconectadas de nuestro hogar. Entonces, al final, si yo estoy desconectada de mi hogar, también voy a ser desconectada de mí. Mm, Y si vamos todo el día con el piloto automático caminando por las calles sin parar, sin prestar atención, ¿por qué voy a mirarme a mí? Es decir, yo no soy diferente a lo que me rodea, ¿no? Yo soy lo mismo que la persona que pasa por mi lado, ¿no? O que el animal que cruza una calle o que el árbol que está moviéndose, ¿no? Por el viento. Y mm, también es un patrón, ¿no? Que he visto mucho, ¿no? Como esa desconexión también incluso de mi entorno natural. Y ya no hablo solo de naturaleza, es más lo que me rodea, mi familia, amigos, ¿no? Eh, obvio también cosas, ¿no? De la naturaleza, pero mm, somos un reflejo, ¿no? Y estamos en un momento también en la que hay parte de nuestro planeta que está enfermando, por así decirlo, ¿no? Y nosotros estamos aquí dentro, entonces lo mismo, ¿no? Como que incluso hemos normalizado, o esa fue mi sensación, ¿no? Como conductas que son muy dañinas, porque mm, es muy dañino estar todo el día obsesionada, controlando, ¿no? Midiendo cada gramo de lo que como, ¿no? O sintiéndome culpa porque he comido de más. Al final, eso es una señal de que, ¿no? De esa herida. mm. Y tienes un enfoque que me gusta mucho y que explicas algunas veces. Ahí es que te estás moviendo, ¿no? Sí, porque va a pasar un camión, Ah, vale. recoge la basura. Genial. Bueno, para ponerlo en contexto, Marta está viviendo en Canadá, en medio de la naturaleza, para las personas que no la sigáis en Instagram, Alimenta tu Esencia, que la tenéis que seguir porque nos regala unos paisajes que nutren el alma, nutren la esencia. Y creo que es muy bonito y viene en relación a lo que te quería comentar, que me gusta mucho tu enfoque, que siempre dices, ¿por qué no enseño lo que como? ¿Por qué no enfoco hacia el lugar de la comida? ¿No? Porque es como perpetuar, yo creo, esa sociedad que estábamos diciendo que no nos ayuda a conectar con nuestra esencia, es poner el foco en la alimentación, cuando en realidad la solución a la relación con la comida no está en la alimentación,
sino Exacto. disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las personas que amas, ¿no? Todo esto. Exacto, sí, y yo me encontraba muchas personas que me preguntaban, ¿no? Oye, Marta, pero tú cómo comes? ¿Y tú por qué nunca muestras lo que comes? Y entonces, de nuevo, no estamos entendiendo nada, es que da igual lo que coma, ¿no? Además que la alimentación incluso puede ser variable, no va a ser un reflejo de lo que yo soy o lo que yo me cuido, porque hay muchísimos factores que me van a estar influenciando en un momento determinado, ¿no? Entonces, ¿de qué te sirve que te muestre lo que yo como, ¿no? Mm, Lo mismo pasa con la actividad física, ¿no? Bueno, y es que no haces ejercicio, sí, pero no tengo por qué mostrarlo, ¿no? Y de nuevo otra vez el clic, ¿no? De cómo también lo estamos divulgando en redes sociales, de cómo nos estamos acercando a los otros, ¿no? Porque si es mostrando lo que, ¿no? Mis hábitos alimentarios, o en este caso físicos, volvemos a perpetuar, ¿no? La idea de que la solución está en tener unos hábitos correctos. Cuando esos hábitos, si se hacen desde el autocuidado y desde, ¿no? y desde la autoconciencia, va a ser un resultado de la base. mm, No va a ser una meta en sí, ¿no? Y yo lo que observo más, como imagino que como tú, es eso, ¿no? Es como que los hábitos es como esa meta a conseguir, ¿no? Esos hábitos saludables, ¿no? Quiero hacer deporte, quiero comer sano, no quiero tener, ¿no? Pues esa compulsión, quiero vivir relajada en mi relación con la comida y con el cuerpo. Genial, yo también deseo lo mismo para todas las personas del mundo, ¿no? Porque es una auténtica tortura estar todo el tiempo pensando, ¿no? Y focalizada en la comida, pero va a ser un resultado, mm, va a ser un resultado. Ayer, por ejemplo, tuve un momento que para mí fue muy bonito porque vengo acompañando a una mujer desde, eh, creo que llevamos un año y medio en tratamiento ujú. por un trastorno de conducta alimentaria y yo no suelo preguntar qué tal, ¿no? Con la comida, ¿no? O con el cuerpo, pero de vez en cuando, pues sí, ¿no? Bueno, pues para ir viendo, ¿no? Y le pregunté, digo, oye, ¿y qué tal estas semanas que hemos estado sin vernos, con la comida, con el cuerpo, ahora además que se acerca, ¿no? El calor, que hay que ir bueno, hay que ir, ¿no? Que nos apetece más ir a la playa y exponernos. Y se quedó en shock ella porque me dijo, Marta, es que ni he pensado en la comida, ¿no? Mm, Y se emocionó de tal forma, dije, wow, ¿no? O sea, llevo toda mi vida controlando lo que como, dice, y me acabo de dar cuenta de que estas semanas no he pensado en comida, qué ¿no? bonito. Y dices, vale, es que este es el camino, ¿no? Que de forma orgánica, de forma natural, como decía antes, la comida deje de ser el centro de mi vida. Porque por supuesto que la comida es muy importante, pero es igual que lo es respirar. Y yo no estoy todo el tiempo pensando cómo voy a respirar, de qué forma, ¿no? Si más, si poco. Mm. Yo por eso creo un eslogan también que se llamaba, bueno, se llama, no se trata de comer menos o comer más, sino de vivir más. Se trata Mm, de que vivas tu vida, de que la vivas plenamente, de que te realices, de que busques las maneras de ser lo más feliz y auténtica posible. Y a partir de ahí, pues se va a solucionar todo el tema de la alimentación, ¿no? Yo estudié también psicología de la alimentación, en Psychology of Eating, con un instituto americano, y me gustó mucho también el concepto de craving out, en el sentido de que si tú tienes un antojo, no luches contra él, sino dedícate a integrar y incorporar a tu vida cosas que te hagan feliz, cosas, alimentos que sean sanos, sin obsesionarte, y poco a poco verás cómo irás reconectando con tu esencia y desde ese lugar el deseo de los antojos va a ir desapareciendo sin que tú te des cuenta. Y cuando haya pasado un tiempo dirás, wow, lo que le pasó a tu paciente, ¿no? Es decir, wow, es verdad que no estaba pensando en comida. mm, ujú. Total, total, sí, sí. Yo lo mismo, desde este enfoque, ¿no? Jamás luchar en contra de algo que está cumpliendo una función. Al Ujú, final también siempre digo, la comida es maravillosa porque, es decir, es como un objeto, no un objeto, una cosa, en este caso es la comida que puede cumplir infinitas funciones, se adapta a ti, mm, ¿no? Que necesitas cultivar placer, la comida te lo otorga. Que un día necesitas rebajar un poco la intensidad de la tristeza, la comida te lo da. Que un mm, día necesitas más la desconexión, la comida te lo da, ¿no? Que un día necesitas como el autocariño, el mimarte, la comida te lo da. Entonces, ¿no? Una misma cosa se adapta para diferentes funciones. mm, Por eso es algo que es muy fácil, ¿no? A lo cual estemos como
hey, porque nuestra mente ya tiene ese registro de que cuando éramos niños, justamente el pecho de mamá era todo eso. Mm, Porque no era solo comida o protección, era también todo. seguridad, amor, ¿no? Placer, desconexión, ¿no? Después de un llanto así de que necesitan como ese alivio, a veces va a ser cariño, entonces eso está ahí. Esa conexión está ahí, ¿no? Entonces cuando somos adultos, bueno, pues la mente va a buscar esos recursos que a mí me ayudaron, ¿no? Entonces no vamos a luchar en contra de algo que cumple una función perfecta, ¿no? Vamos a entender esa función, entonces luego poco a poco, cómo yo puedo responsabilizarme desde mi parte adulta de esas funciones que está cubriendo la comida, Ujú. ¿no? Y sin luchar, como tú decías, por los antojos, ¿no? Incluso, da igual, o sea, aunque no sea un alimento en sí, entre comillas, saludable, no importa. O sea, ese no va a ser el problema. Llevas toda tu vida en lucha en contra de esos alimentos. Vamos a probar qué pasa si te los concedes, ¿no? Y de nuevo, al final la mente cómo funciona, que cuando ya le das el permiso de hacer algo, pierde el interés, ¿no? Y Claro. eso es lo que pasa, que me preguntan, pero no cambio el donut que me apetece mucho por una tortita de arroz con no, no lo cambies, pero no, hombre, pero si a mí mi dietista, no lo cambies, ¿no? Mm, Y lo mismo a las semanas, oye Marta, que es que el donut que me comía cada mañana antes de ir al trabajo y que tenía que pasar por esa panadería sí o sí a comprármelo, que es que ya no me apetece. Ah, ¿no? Bueno, porque estás haciendo un trabajo paralelo, ¿no? De esa reconexión y de ese trabajo interno, y además de que no te estás prohibiendo, porque nos tratamos como si fuéramos niños pequeños, diciéndonos no todo el tiempo, ¿no? mm. Entonces, bueno, no, sí, voy a concedérmelo y ahora luego voy a ver si realmente desde este concederme me resulta tan interesante. Ujú. Yo creo que es muy importante también que las personas que están pasando por alguna conducta con la comida que las limita o que las lleva a un estado de sufrimiento, ¿no? Como es estar simplemente todo el día pensando en la comida, en el cuerpo, en malestar, que, que pidan ayuda, siempre lo digo, que pidan ayuda porque requiere de un acompañamiento terapéutico, de ayuda profesional, de un buen psicólogo. Es tan importante porque se piensa que es falta de voluntad y siempre Así digo, es. no es una cuestión de que te falte fuerza de voluntad, no es nada de esto, necesitas un acompañamiento, igual que lo pedimos para otras cosas, saber rendirte y entregarte y decir, mostrarte vulnerable y decir, me pasa esto, porque no sé si te ha pasado a ti que muchas personas lo llevan a escondidas durante muchos años. Y eso Y hace perpetuar el no pedir ayuda y cronificar, entre comillas, cronificar, claro. porque tiene solución, aquel comportamiento disfuncional con la comida. Hay mucho estigma, como tú dices, Nuria, hay mucho estigma también de nuevo. Yo soy, o sea, me encantan las redes sociales en el sentido que creo que de verdad que podemos aportar muchísimo valor y podemos ayudar a muchísimas personas, pero también como todo, ¿no? En la vida tiene la parte no tan negativa. ¿Y qué pasa también cuando las personas leen, ¿no? De profesionales tips de cómo controlar la ansiedad, ¿no? Tips para llevar una alimentación más sana, tips para, ¿no? También creemos esa falsa ilusión, ¿no? De fíjate si me están dando la solución, ¿no? Yo, ¿por qué no puedo? Entonces, como tú dices, un problema o una disfunción con nuestra relación con la comida es algo muy complejo en el que vamos a tener que mirar diferentes esferas. Una de ellas, por ejemplo, no también por mi enfoque desde donde yo trabajo, pero es la familia. O sea, yo empiezo trabajando la familia con todas las pacientes que dicen, bueno, pero si yo vengo aquí porque quiero dejar de darme atracones, sí, sí, muy bien, pero vamos a empezar por la familia, ¿no? O Parece sea, genial fíjate, el mensaje. claro, entonces empezamos por la familia, o sea, es un recorrido, luego vamos viendo emoción por emoción, vamos trabajando la gestión de las emociones, vamos trabajando el autoconcepto, autoestima, identidad, bueno, imagen corporal, qué sé yo, ¿no? Tantísimas cosas y es un tratamiento que se tiene que adaptar a cada persona. Entonces, el problema también de no pedir ayuda, lo que se está viendo también es que cuando aparece como esta compulsión o este hambre emocional y aparece como esa lucha, en sí, bueno, puede ser un problema para la persona, ¿no? Porque es como sensación de, jolines, yo quiero tomar unas elecciones alimentarias y luego veo que no puedo y eso puede generar, pues, ¿no? Cierta frustración Sí. o incluso puede perjudicar a la salud. Pero lo que estamos viendo también es que eso que empieza como, bueno,
como una pequeña disfunción, acaba afectando de una forma bastante grave a la autoestima. Sí. Es decir, que la autoestima de la persona se ve perjudicada, mengua, porque la sensación es eso, ¿no? Es como, jolines, si yo debería de estar consiguiéndolo porque no es difícil, porque mira, todo el mundo lo hace, y entonces eso da todavía más sensación de soy una fracasada, no tengo fuerza de voluntad, quizá es que me comprometo poco conmigo misma o es que quizá no me quiero lo suficiente. Entonces entramos en unos ciclos en los que ya no es solo esa conducta disfuncional que puede ser con la comida, sino que tu autoestima se ve afectada. Totalmente. A más alarguemos todo este ciclo repetitivo sin pedir ayuda, más se puede ver afectada nuestra autoestima. Entonces, realmente es importante pedir ayuda. ¿Y qué le podríamos decir a una persona que está sintiendo que tiene una relación disfuncional con la comida y empieza a buscar información en cuentas de Instagram? Quizás sería mejor para esta persona que no siguiera a según qué cuentas de alimentación y de tips, que se olvidara de esto, que se hiciera de otras cosas y buscara simplemente el acompañamiento psicológico, pero que temporalmente o no sé, o para siempre dejara de buscar esto en redes sociales. Totalmente, sí. Si sigue cuentas en las que la solución está no como en esos hábitos ideales, es mejor dejarlo de seguir. Obvio, cada una decide y es libre, pero yo siempre digo que al final también, igual que revisamos qué es lo que, ¿no? Cómo son tus hábitos alimentarios, vamos a revisar qué tipo de dieta sigues en redes sociales, porque esto también es muy importante, porque si yo estoy todo el rato viendo cuentas, ¿no? de platos súper bonitos, súper orgánicos, súper sanos, ¿no? Y cuerpos súper fits y o sea, yo siempre, esto también es algo que siempre les digo a mis pacientes, tenemos un cerebro altamente manipulable. Reconocerlo es el primer paso. Y yo no soy diferente, yo no soy especial y tú tampoco lo eres. Igual que mi cerebro es muy manipulable, tú lo vas a ser. O sea, porque es así. Lo positivo de esto es que igual que es muy manipulable y que podemos vernos perjudicadas dependiendo de la información y los inputs que estemos recibiendo, también es muy plástico, ¿no? Entonces significa que podemos generar nuevos circuitos neuronales que nos ayuden a entender que otras formas son posibles. Pero entonces, ¿qué alimento le estás dando tú a tu cerebro? Entonces, esto es muy, muy importante, así que, por supuesto, yo siempre lo aconsejo. Es decir, lo mismo, suele acabar pasando de forma natural. No tengo que decir nada que les diga, oye, he dejado de seguir esta cuenta, porque es que me metía y me generaba presión, me generaba exigencia. Oye, pues escucha tu cuerpo. Entonces, Yo creo que se cae en la trampa de pensar que si empiezo a seguir esas cuentas me van a motivar y estoy más cerca o ya estoy haciendo algo para solucionar lo que me pasa, solo por seguirlas y por leer la información. Pero es lo que tú has dicho, va al contrario. Yo creo que al final te frustras, piensas que hay algo mal en ti porque no lo estás aplicando y mira qué fácil me lo pone porque dice que esta receta solo se hace en 5 minutos y que si tú estos tips, la ansiedad por comer desaparecerá. Pero esto no sucede y lo que te has dicho, autoestima baja, más nivel de frustración y más me comparo, porque fíjate, ¿no? Si esta persona me está ofreciendo un plan que es súper sencillo, me está incluso ofreciendo la lista de la compra, o sea, me está diciendo todos los ingredientes que tengo que comprar, si es que más fácil no lo puedo tener y aún así no lo sigo, ¿no? Y de nuevo, pues es que hay algo mal en mí. Y no, es que estás intentando buscar la solución en el problema. Entonces estás cronificando tu problema. Y eso es lo que muchas veces no vemos. Claro, yo me di cuenta en eso porque yo tenía programas online pues para hacer una depuración o para cambiar de hábitos y veía como la diferencia entre personas que les era fácil seguirlo y las personas que no. Las personas que les era fácil eran personas que no tenían una relación disfuncional con la comida y simplemente, pues a lo mejor en casa nunca han visto una alimentación muy sana, pero están motivadas, les das todo muy preparado, pim pam, lo hacen y bien. Pero las personas que venían arrastrando, pues desde hace muchos años, intentar hacer cambios, pero no podían, pero han pensado que tiraban la toalla y que volvían y tal, eran las que luego pues no conseguían terminar el programa, ¿no? Y esto les iba como... Y me acuerdo al principio de todo que yo como hacía como
un descuento para las personas como que repetían el programa o algo así, hasta que me di cuenta de esto que estaba pasando y lo dejé de hacer porque les dije, no, no, al contrario, si ya lo has hecho una vez, no te quiero hacer ningún descuento porque no quiero que vuelvas, porque si la primera Claro. vez no ha podido ser y tú ya tienes la información, es que hay que ir a ver qué está ocurriendo en realidad, ¿no? Entonces, Ujú. esto solo es posible para gente que realmente lo ha hecho y que ahora, pues una vez al año, quiere hacer, por ejemplo, una depuración porque lo hacen desde otro lugar. Que esto es lo que has dicho, Claro. es ¿de qué lugar estoy haciendo esto, no? Así es, así es. Todos los programas de detox depurativos lo mismo tienen como esa parte, desde mi punto de vista, claro, desde el enfoque más psicológico y que yo además trabajo con personas que tienen problemas, ¿no? Con la alimentación, tiene esa parte positiva de que, bueno, creo que es una información muy valiosa, ¿no? El bueno, cómo hacer, ¿no? A veces este tipo de programas de alimentación que nos pueden ayudar, pues, a depurar el hígado, que al final es algo importantísimo, ¿no? Pero hay muchas personas que se cuelan ahí desde, de nuevo, buscando que eso va a ser la solución, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Como filtrar y por eso yo lo mismo, ¿no? Cuando dicen, ¿recomiendas también, por privado, recomiendas el ayuno, recomiendas los detox? Para Desde depender mi cuenta no voy a hablar de eso. porque yo no lo recomendaría nunca a alguien con Claro, un trastorno de la comida o disfuncional con la comida. En ningún caso recomendaría el ayuno, porque es lo que tú decías. Hay personas que lo utilizan como una excusa de, oh, ya me va bien porque lo puedo colar como que lo hago por salud y en realidad lo hago para saltarme una comida. Y esto es muy peligroso porque yo que he tenido trastornos de alimentación, yo misma, si me saltaba una comida cuando tenía el trastorno de alimentación o estaba en proceso de recuperación, eso activaba en mí de nuevo el mecanismo de no estoy comiendo, qué bien, es que era como, era muy... justo lo que has dicho. Incluso personas que están en recuperación o que tienen ya una relación mucho más funcional con la comida, eso lo que se está viendo es que puede ser también un disparador que te recuerde a ese momento de tu vida, ¿no? Y como yo antes decía, el cerebro hace como esas asociaciones de, hey, esto me sirvió en su día, para sentir más control, para sentirme más segura. Entonces se empiezan a activar, ¿no? Como ciertos mecanismos. Igual, por ejemplo, pues también esta semana me pasó con una paciente que estaba bastante, bueno, en un punto como muy funcional con la comida y con el cuerpo, bueno, pero que una persona le hizo un comentario sobre su cuerpo a nivel, ¿no? Como, uy, has cogido unos kilitos, ¿no? ¿Qué pasó? Ya está, disparador, ¿no? Disparador, se volvió a ver como los 3, 4 días siguientes de nuevo como controlando, con ganas de pesar la comida, con ganas de subirse a la báscula. Entonces, estos, ¿no? Es decir, aunque yo esté en un punto, entre comillas, fuerte, ¿no? Y sano, hay disparadores que nos van a hacer de nuevo como volver a esas conductas. Entonces, por ejemplo, el ayuno, todos esos planes de actos pueden ser. Entonces, es una línea muy delgada, ¿no? En la que, claro, al final es muy difícil filtrar, ¿no? Y yo entiendo que es como muy difícil el decir, bueno, pero siempre, ¿no? Bueno, ¿desde qué lugar lo haces? Claro, porque no todo el mundo te escribe para explicarte tus situaciones. Claro, Yo claro, recibí claro. un email de una chica que me preguntaba cuál de mis dos programas online le iba mejor, que tenía, bueno, arrastraba un trastorno de alimentación y dije, no, no, ninguno. No es que te va bien uno u otro, ninguno. Si tú tienes este tema con la alimentación, y fue cuando le pasé tu contacto y tal, lo primero que puedes hacer es esto. Y en un momento en el que ella te dé el visto bueno, puedes hacer mi programa Vida Zen, que no es para nada un programa de detox ni nada, es un programa de autoconocimiento. Pero Uh-huh. sí que hay algunas recetas para quien quiera, también recetas pues de comer cereales integrales, no sé qué, o legumbres. Pero lo que tú has dicho, que es que yo empecé a tomar mucha conciencia de esto, de que si yo le entrego unas recetas y esa persona lo vive como un debería estar haciendo esto y si no lo hago es que hay algo malo en mí, y Uh-huh. entré como en choque, ¿no? Con mis programas online, porque claro, cuando yo empecé con todo esto, no había podido comprobar que había tantas y tantas mujeres sufriendo en relación con la comida, porque es que son muchísimas. Y ahí fue Es cuando brutal. sentí el compromiso y la responsabilidad claro, con mi historia, decir, es que nunca me gustaría estar perpetuando en alguien una relación disfuncional con la comida, ¿no? Porque es, yo Uh-huh. sé, el infierno que se vive. Claro, claro. Por gracia o por desgracia, creo que
que todos, de alguna forma, los profesionales de la salud, sin quererlo, hemos podido perpetuar, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar con un equipo de nutricionistas, yo recuerdo las reuniones que les decía, yo os quiero mucho y os tengo muchísimo cariño y sé que todas sois excelentes profesionales, pero que sepáis que con esto estáis pues, favoreciendo que ese problema que la persona tiene con la comida, con su cuerpo, se cronifique, ¿no? Claro, la cara de ella será como, en serio, pero si yo quiero ayudarla, si yo lo sé que tú quieres ayudarla, pero si la pesas cada semana, lo que estás consiguiendo es esto, esto y esto, ¿no? Entonces, al final, yo cuando empecé, como te dije también a trabajar en conjunto con mi hermana, yo me acuerdo que yo les daba un registro de apúntame todo lo que comes. Incluso me acuerdo que yo me pactaba con los pacientes, porque es como yo aprendí, ¿vale? ¿Cuánto peso quieres perder? ¿No? Vale, vamos a ver, ¿en cuánto tiempo? ¿No? Y, bueno, desde la parte más conductual, ¿no? De, bueno, vale, vamos a ver qué tenemos que hacer para esto, tal, no sé qué. Entonces, al final, todos, aunque lo hayamos hecho con la mejor de las intenciones, creo que bueno, al final venimos de la sociedad que venimos, tenemos la formación que tenemos, ¿no? Y es eso, al final tenemos que estar muy abiertos, muy atentos y estar en constante formación para ver qué cosas que no funcionan, ¿no? A mi hermana, después de, creo que lleva 12 o 13 o 14 años ya en consulta, y el año pasado empezó a hacer un máster en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y lo mismo, nunca se le había ocurrido especializarse en esto, pero después, de nuevo, ¿no? De ver, también al estar en contacto ahora más, ¿no? Con el equipo de psicólogos, dijo, no, o sea, es que es súper importante. Y mi hermana ahora nos deriva más que nunca, porque Claro, ahora lo detecta, pero durante mucho tiempo no lo detectó, ¿no? Igual que yo también he marcado objetivos de peso y ahora jamás de los jamases lo haría esto, ¿no? Porque de nuevo sé que no es la solución, ¿no? claro. No digo que no sea importante. Yo en consulta nunca pedía el peso de alguien que venía y me acuerdo de alguna persona decir, pero no me ibas a pesar y dije, nunca lo haría, nunca te haría pesar la comida, nunca te haría pesarte a ti misma y hace poco también durante mi embarazo, por ejemplo, me controlaban el peso, ¿no? Me hacían pesarme y yo lo cuestionaba porque decía, ¿por qué me vas a pesar? Pues, que no me ves, pregúntame si estoy feliz, cómo estoy viviendo el embarazo, cómo están siendo mis Exacto. hábitos, si me alimento bien, si tal, pero pesarme ¿para qué? Has subido X gramos, este mes no has subido, este tal, vas a valorar mi salud. Llegaron incluso a decirme, cuando fui al hospital, bueno, porque tuve que ir por si acaso me derivaban allí, en lugar de poder tener un parto en casa. Me acuerdo que me pesaron, empezaron con el índice de masa corporal y tal. Uy, 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 embarazo de riesgo, ¿no? No cumples con la normativa, ¿no? Con los parámetros que nosotros valoramos del peso, ¿no? Y es como, ¿qué más da el peso? ¿No? Hombre, evidentemente hay veces que es un indicador de que la persona va perdiendo peso y tal, o hay un sobrepeso y puede ser peligroso para X, pero si sabes ver a la persona, estar atento y ver más allá. Exacto. No necesitamos una báscula, total. A mí me pasa, con las pacientes que acompaño también que están embarazadas o que han estado, me pesan, me dicen que estoy engordando, que no puede ser, disparador, empieza a controlar. Sí, Empieza a controlar estando embarazada sí, y sí, sí, empieza a obsesionarme, o sea, no. Y yo ya les digo, no, o sea, le dices a tu comadrona que no te pese. que no te pese y que si tiene algún problema le das mi email, le das mi teléfono, que se pongan en contacto conmigo. Entonces tú lávate las manos, tú le dices que bajo supervisión, ¿no? Y algo que me ha dicho mi psicóloga es que bajo ningún concepto me pese. Mm, Y si tú no estás de acuerdo, habla con ella. Y mm, esto yo cada vez lo voy aplicando más. Y también, o sea, porque justamente es eso, o sea, al final, porque seamos profesionales de la salud no significa que lo estemos haciendo bien. Tú eres la experta de tu vida, tú sabes que te va a venir bien, tú sabes qué cosas no te van a venir bien. Y es nuestra responsabilidad, aunque a veces nos cueste, también por esta figura que tenemos de que parece que el médico sabe más o que tiene más poder que yo, pero es nuestra responsabilidad también educar, psicoeducar. mm. Y, oye, ¿qué pasa si le digo a mi comadrona que me está pesando? Oye, ¿sabes que vengo de trabajar un TCA y porque tú me pesaste la semana pasada, me he pasado toda esta semana controlando, restringiendo? Y Ya. es por eso que prefiero que no me peses. Esta información, quizá no a todas, pero yo estoy convencida de que a muchas les va a hacer un clic de, wow, quizá tengo que revisar entonces y pesar de forma automatizada a todas mis Mm, pacientes, ¿no? Sí, las personas que vienen a consulta. Entonces tenemos cierta, desde mi punto de vista, responsabilidad también mm. de educar, porque quizá a ningún médico le dijeron que
pues las mamás que están atravesando un trastorno de conducta alimentaria, no es bueno que las pesen. Bueno, yo creo que en general a ninguna. Por ejemplo, aquí en Canadá no pesan, no Que controlan el peso. claro, sí, lo dijo en la cuenta de Ver- Nutricionist de New Black, ¿no? Vero lo dijo, ¿no? Porque dijo, "Ah, es que aquí no pesan", porque yo, claro, iba en un grupo así de hacer gimnasio con embarazadas y tal, y de verdad que venían y muchas estaban sufriendo porque habían subido X, y tú las veías sanas, haciendo deporte, y dices, ¿y por qué? Y van como preocupadas, ¿no? Es que me han dicho que ya estoy en el límite, que ya he engordado 12 kilos y aún me quedan no sé cuántos meses de embarazo, que tengo que vigilar. O una, por ejemplo, estaba a dieta. Y digo, hombre, está bien informar de que hay que alimentarse pues sano, ¿no? En el Por embarazo supuesto. y siempre, ¿no? Porque es muy importante la nutrición saludable para ti, para el bebé que está creciendo, pero poner a dieta, a restricción, a empezar a controlar el peso de esta manera, yo de verdad me sorprendió muchísimo. Y ahora están como muy con esos números, ¿no? Siempre números, pues de entre 9 kilos y 12 kilos. Y hemos decidido que son estos números igual para todas las mujeres, da igual si tú estás haciendo retención de líquidos o Mm, no, da igual si vienes exacto, o no, pum, ahí mm, tienes que encajar. exacto. Es, bueno, innecesario. Al final es innecesario. Pero creo que es eso, que también está nuestro derecho de decir, mira, no me quiero pesar, no Mm, me quiero pesar, ¿no? Y a ver si desde aquí también se empieza a provocar, ¿no? Un poco el mm, cambio. Pero sí, sin duda, o sea, tenemos que ser muy críticos siempre, críticos constructivamente, no críticos desde señalar, desde decir, no, mira, esto no me funciona y yo te voy a dar esta información, ¿no? Y porque al final somos el cambio también, ¿no? Cuando no es que la sociedad ya, pero es que tú eres la sociedad también. ¿Tú le mm, has dicho a esa persona cuando te ha dicho que habías engordado que no quieres que hable? No, porque me supo. mm, Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la sociedad? mm, Tú eres la sociedad, ¿no? Y es eso también, esa parte de bueno, sí, de comunicar, de expresar, ¿no? Y de normalizar también que los trastornos mentales o las dificultades mentales, ¿no? Pues están al orden del día y están en nuestro día a día y no tenemos por qué ocultarnos y no tenemos por qué avergonzarnos, ¿no? mm. Ese es un tema, no es que no le voy a decir esto al doctor, a la comadrona o tal, porque me da vergüenza que sepa que yo, ¿no? O me da vergüenza o que piense que entonces yo no voy a ser capaz de ser buena madre, ¿no? Que esa Ya. es otra cosa de muchos profesionales, ¿no? Hasta que no te sanes, no seas madre. Perdona, tú vas a decidir el derecho de otra persona a, ¿no? O sea, bueno, vamos a acompañarla para que ella decida, vamos a informarle sobre los riesgos, vamos a informarle de, ¿no? Pero al final cada uno Mm, decide. Entonces también hay como mucho estigma en todo esto, ¿no? mm. El creer que entonces si le cuento esto me va a juzgar y va a creer que no voy a poder cuidar a mi bebé, ¿no? Ya. ¿Y cómo ves tú el acompañamiento por parte de familiares o padres a hijas o a parejas o a personas que están sufriendo un TCA? Porque a mí me escriben personas, madres preocupadas, explicándome, mi hija tiene un problema, me gustaría que algún día hablara contigo como amiga, no como profesional, sino que le pudieras decir algo, le he regalado tu libro con tu historia. Y claro, me pongo en su lugar, yo también, además ahora que soy madre, ¿no? Lo puedo vivir aún más desde el lugar de la madre, ¿no? ¿Y qué les dirías? ¿Cómo se puede acompañar cuando no Mm, eres un profesional, sino eres un familiar? Pues mira, un poco en la misma línea de que hablábamos, no focalizándonos en el cuerpo y en la comida, no Ujú, señalando cuando adelgaza, cuando engorda, no señalando si está comiendo de más o de menos, mm, y haciéndole entender que estamos ahí, ¿no? Desde el proponer planes, ¿no? Desde, no sé, si por ejemplo veo que mi hija lleva varios días que no sale de casa, pues, oye, voy a caminar, ¿te vienes conmigo? Me encantaría pasar un rato, ¿no? Es decir, desde el siempre proponer, desde el construir, ¿no? Nunca desde el señalar de, es que llevas 3 días sin salir de la habitación y eso no puede ser, que la intención seguramente es buenísima, porque es que yo quiero que mi hija se mueva, ¿no? Para su cuerpo, para su salud. Entonces, siempre desde el construir, siempre desde el dar ejemplo. Entonces, sí, es un poco entre comillas, rollo, porque tienes que también entonces responsabilizarte de ti, de tu cuidado, de tu salud mental, física, emocional, para entonces ser ejemplo, para entonces ser un lugar también para tu hija seguro donde poder ir, ¿no? mm, Preguntando también, a veces esto se nos olvida, preguntando, oye, veo que estás, qué sé yo, te noto triste o te noto de esta forma, o veo que llevas varios días sin ir de la habitación,
¿qué puedo hacer por ti? Mm, ¿Cómo puedo ayudarte? De esta forma, fíjate que también convertimos a la otra persona, ¿no? En este caso nuestra hija, bueno, como en un agente activo, ¿no? En una persona en la que yo si le pregunto qué puedo hacer por ti es porque confío en que tú tienes los recursos para que me digas y que tú tienes ese autoconocimiento sobre ti misma para que me digas. Y de una forma muy indirecta, muy sutil, también ayudamos a, ¿no? En este caso, pues podemos imaginar que es un adolescente, a que mire dentro de sí. A ver, ¿qué necesito yo de mi madre? mm, ¿No? Y quizás, mira, mamá, no necesito nada. Bueno, vale, pues puedo ir y al día siguiente puedo volver a preguntar, no pasa nada. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? ¿No? Entonces, dando también como este espacio. ¿Sí? ujú, Siempre estamos hablando de que la salud física, ¿no? Y mental no esté como muy... Bueno, ya me entiendo, ¿no? Que no necesite pues esa ayuda urgente hospitalaria, ¿no? O ayuda psiquiátrica, pero bueno, desde esta paciencia también, ¿no? Y pidiendo ayuda también. Es decir, bueno, si yo soy una mamá que no sé cómo ayudar a mi hija y estoy observando que tiene dificultades con la comida, con el cuerpo, voy a pedir yo asesoramiento psicológico. ujú, Al final la parte de ¿no? Psicoeducación es súper importante. No ujú, es solo un tratamiento psicológico, es que yo también puedo acudir a un psicólogo para que me hable sobre qué es una persona conducta alimentaria, cómo funciona, qué papel yo puedo ¿no? Tener en todo este proceso con mi hija. Y sin duda la familia es súper importante para todo el proceso de cambio. Porque mm, muchas veces si no lo que se hace es como que se señala, ¿no? En este caso vamos a imaginar a esta adolescente como que tiene un problema, cuando seguramente que hay ciertas disfuncionalidades, como en todas las familias, mm, ninguna familia es perfecta, que quizá también están perpetuando, ¿no? Cronificando ese problema. Entonces, bueno, vamos a implicarnos también, ¿no? Voy a ver yo, desde mi parte, qué puedo hacer para no favorecer a que la sintomatología siga estando tan presente. ujú, Entonces, bueno, desde este lugar, ¿no? De entender que yo tengo mi parte de responsabilidad, que no culpa. ujú, Al final, nadie es culpable de nada. Sí que tenemos parte de responsabilidad. Bueno, yo siempre lo explico, ¿no? También en terapia, que al final eso es como, como un equipo de fútbol. Es decir, los integrantes pueden ser, ¿no? O los jugadores de fútbol pueden ser todos muy buenos y tener súper buenas intenciones y querer marcar muchos goles y querer que todo funcione de maravilla, pero si yo pongo un delantero en defensa, por mucho que de forma individual funcionen, ¿qué va a ocurrir? Pues que no van a llegar a la meta, no van a marcar goles. Entonces, muchas veces, justamente, ¿no? En este caso, un TCA nos está indicando de que los jugadores de este equipo de fútbol no están situados donde va a ser más funcional. mm, Entonces, en este caso, un terapeuta sería como ese entrenador que tiene el conocimiento y la visión para decir, vale, un momento, ¿habéis probado esto? Estamos viendo que esta posición no funciona, lo estáis viendo vosotros. No es que yo venga aquí ¿no? a meterme en vuestros asuntos. mm, Vamos a probar esto, vamos a ver si ahora, en vez de aquí, te pongo aquí, ¿no? Y vamos a ver si marcamos más goles. Porque al mm, final es eso, no hay familias disfuncionales, lo que hay son dinámicas disfuncionales, dinámicas que no están funcionando. Ya puede ser una deficiencia de comunicación, ¿no? Puede ser, bueno, pues quizá que al menos le está dando más responsabilidades de las que debería estar asumiendo, pero siempre hablamos de dinámicas disfuncionales. Y las dinámicas como tal se pueden transformar. mm. Entonces a las familias también les da mucha esperanza, es decir, no es que en nuestra familia hay algo que esté fallando como miembros, no es que yo quiera más o menos a mi hija, o no es que, no, es que la jugada que hasta ahora estamos haciendo no Mm. nos ha O sea, la funcionado. filosofía de partido que hemos enfocado, ¿no? No es la correcta, Exacto, ¿no? Y cambiando los exacto, jugadores del lugar y la estrategia, eso puede volver a funcionar, ¿no? exacto. Y al final la sintomatología en este caso que el adolescente puede estar expresando es una oportunidad súper buena de actualizarse como sistema familiar. Mm, Y tenemos mucho miedo también muchas veces al conflicto, tenemos mucho miedo a las crisis, pero son oportunidades súper valiosas para actualizarnos. Quizá totalmente. para escuchar a mi hija o para que mi hija me escuche a mí o para yo escuchar a mi marido o para yo escuchar a... ¿no? O sea, son oportunidades súper necesarias. Entonces, sé que es difícil, pero no tengamos miedo a poner sobre la mesa, mira, sí, está existiendo este problema en la familia o mi hija está sufriendo esto. Vamos a utilizarlo como una oportunidad, como Mm. un puente para actualizarnos y para mejorar.
Mm. Yo me acuerdo la primera vez que pisé la consulta de la que fue mi psicóloga, que me acompañó durante más años, que me dijo, porque venía de un psiquiatra que me había diagnosticado no sé cuántas enfermedades mentales, bueno, un listado, ¿no? Etiquetándome ahí. Y me dijo, olvídate de todas estas etiquetas, tú eres el síntoma de algo que está ocurriendo en tu familia. Y me quedé, plin, y fue tal cual, ¿no? Es que al final es esto, ¿no? Era como disfuncional, como habíamos gestionado en mi familia todos los años desde que yo tenía 4 años, ¿no? Por diferentes sucesos que habían ocurrido, la mochila de mi padre, la de mi madre, luego la de los dos en conjunto, luego, bueno, todo, ¿no? Se había como distorsionado tanto que al final pues yo había manifestado toda esa problemática, digamos, esa disfuncionalidad con el trastorno de alimentación, ¿no? Y algo que me gustó también mucho de cuando estudié psicología de la alimentación fue como que nos dijeron también que es una enfermedad, la anorexia o la bulimia, el trastorno de la conducta alimentaria, cultural, social, ¿no? Porque al final está lo que tú vives en tu familia, pero luego está que en sociedad vemos continuamente lo que decíamos, cuerpos, cánones de belleza que no cumples, maneras de comer nuevas que se ponen de moda que de repente tienes que cumplir, ¿no? Y es como, todo esto es un cóctel explosivo para una persona que está en un momento, pues de crecimiento personal, de conocerse, bueno, de poner Total. todo el mundo. Total, es multifactorial, por eso es tan importante, ¿no? Hacer un trabajo psicológico y un abordaje incluso muchas veces en conjunto con otros profesionales. También influyen los rasgos de personalidad. Por ejemplo, Por supuesto. ¿no? En los trastornos se ven que hay ciertos rasgos de personalidad, ¿no? que se repiten, ¿no? En este perfil. Entonces, claro, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Es que nadie. Es que hay unos rasgos de personalidad, luego hay unas dinámicas disfuncionales familiares como que quizá hay que observar, ¿no? Está el tema de la cultura, como tú decías, ¿no? Y de la sociedad que nos empuja a cada vez ser más perfectas, ¿no? Y a hacer más y a ser más productivas y a complacer, ¿no? Luego está el tema, por ejemplo, también del patriarcado, que también es algo muy cultural y social, ¿no? Que este hecho de siempre tener que complacer también implica tener un cuerpo, ¿no? Que complazca al otro. También influye la historia de trauma que haya vivido esa persona, ¿no? Es que, claro, Tantas cosas. hay tanto, ¿no? Que por eso es tan importante abrir esa mochila que tú decías y decir, bueno, vamos a poner un poco de orden, vamos a sacar ¿no? un peso de la mochila y vamos a mirarlo. Ya cuando esté miradito y trabajado, vamos a coger otro, ¿no? Y vamos a ir viendo, porque, porque sí, nunca es una única causa. También me sabe como decir, qué pena, ¿no? En ese sentido de que no nos hayan educado o enseñado a amar nuestro cuerpo, sea como sea, ¿no? Que tantas personas puedan vivir en lucha toda su vida porque no tienen el culo como debería ser, entre comillas debería, ¿eh? O por tener más o menos pecho, o por ser más o menos altas, ¿no? Que haya un foco en algo tan, en el fondo, superficial, ¿no? En lugar de poder ir más allá, ¿no? Y saberte ver a ti misma que eres mucho más que un cuerpo físico, que qué más Claro. da si tienes más o menos granos, más o menos tal, ¿no? Claro. Por eso ya, a mí aquí con lo que estabas explicando me conecta mucho con la vertiente más espiritual, que tampoco nunca nadie nos ha enseñado. Sí que se ha vivido desde, bueno, yo por ejemplo me he educado desde los 3 hasta los 18 años en un colegio católico, ¿no? Y yo siempre pues con mi uniforme y rezábamos cada mañana, cada tarde, o sea, bueno, yo tocaba la guitarra en misa, hacíamos canciones misioneras, íbamos por toda España cantándole a Ay, sí, Jesús. qué bonito. Otra historia para otro podcast. Ay, sí, sí. Bueno, pero es lo único que yo conocía, por ejemplo, de esta vertiente espiritual, ¿no? Desde la religión. Y yo hablaba cada noche con Dios, con Jesús, le escribía cartas, bueno, tú lees mis diarios y yo tengo las conversaciones con Jesús que vamos, ¿no? Porque al final era lo que desde los 3 años a mí me habían inculcado, ¿no? Que tú tienes que pedirle, que tienes que agradecer, que tienes que pedir disculpas. Yo recuerdo que iba ahí al párroco y me decía, bueno, confiesa tus pecados. Y yo de pequeña decía, es que tengo el recuerdo, ¿verdad? De decir,
es que no he hecho nada malo, Ya. pero me lo inventaba. Ujú. Porque yo iba ahí porque supuestamente tenía que confesar mis pecados, ¿no? Ya. Vale, pues venga, reza 4 Ave Marías. Y yo iba a mi casa y rezaba 4 Ave Marías cuando yo me había inventado el pecado. Fijaros ahí también como la culpa ya se va instaurando, ¿no? Entonces, la espiritualidad que podemos incluir aquí a la religión, pero es una pena que la única forma que nos han acercado, ¿no? a esa religión, o sea, a la esfera espiritual es desde la religión, porque no tiene por qué. No tiene, que puede ir ligado o no. Alguien puede, pero no tiene por qué. Exacto. Y Mm. yo recuerdo una toma de conciencia para mí justamente muy importante de, bueno, después de la muerte de un familiar muy cercano, que ahí todo se desmontó, ¿no? Un típico crisis existencial de la religión también, de decir, o sea, estoy rezándote cada día para que salves a esta persona, estoy aquí haciendo esfuerzos y aún así se muere. Esto es una farsa, esto no existe, ¿no? Yo tenía, pues, no sé, 17 o 18 años cuando ocurrió esto y ahí recuerdo que fue como una toma de conciencia de que esas conversaciones que yo solía tener cada noche con Dios, empecé a tenerlas conmigo misma y Mm. dije, wow, es que quizá es esto, ¿no? También esta espiritualidad, el tener esta conexión hacia adentro, porque yo hasta entonces me había estado enfocando hacia afuera, Mm. hacia pedir, hacia proyectar, y dije, no, es que no hay nada que tenga que pedir, ¿no? Es, pues que quizás esto forma parte de la vida, ¿no? La muerte. Ahí también, bueno, pues empecé como a interesarme mucho, ¿no? Por todo el tema de la muerte, pero empecé como a conversar conmigo misma. Mm. Y esto me resultó súper interesante e importante. Y me conecta con lo que tú decías, ¿no? Oye, qué pena que desde pequeños no nos eduquen para tener conversaciones con nosotras mismas, para amar a nuestros cuerpos, ¿no? En vez de, no, Dios es perfecto, Jesús, no, es que quizá, sí, es que tú eres perfecta, ¿no? Exacto. Porque al final, bueno, aquí cada uno con sus conclusiones, ¿no? Pero mi conclusión a la que yo llegué es que Dios es amor, por lo tanto tú eres amor, ¿no? Y no hay nada que exista fuera, sino que está en ti, ¿no? Está en ti. Entonces, En cambio, tengo la esa... sensación que hemos vivido de una manera como que se nos enseña que siempre hay algo mejorable en nosotras, ¿no? Porque siempre puedes alcanzar algo mejor. Por todas partes, ¿no? Pues podrías haber sacado mejores notas, no te has esforzado suficiente. O podrías dejarte el pelo más largo, que te queda más bonito. O no sé, es como que todo es cambiable en ti, todo es mejorable. Y si no lo estás haciendo, es que, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no lo haces, no? En lugar de Exacto. cultivar más pues esta espiritualidad, este espacio contigo misma, esta contemplación, yo siempre lo digo, ¿no? Que para mí los espacios de silencio, de parar, de conectar, de estar contigo misma, ¿no? Es decir, estoy yendo hacia la vida que quiero, no de reflexionar, de indagar, de ir hacia adentro, ¿no? Para mí es súper importante tener esos espacios en el día a día, ¿no? Porque si no, siempre vamos como haciendo, productivas, hacia afuera, ¿no? Enseñando. Es como, wow, la importancia de ir hacia adentro, ¿no? Así es, pero no nos educan, nadie nos dice que podemos conversar con Mm. nosotras mismas, ¿no? O incluso algo también que veo desde muy pequeñitos, que no nos preguntan, ¿no? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué necesitas? Sino que dan por hecho. Esto ya es súper clave, porque al final, si a mí nunca nadie me pregunta, luego yo, cuando soy adulta, no voy a preguntarme. Mm. Porque no estoy acostumbrada, porque estoy acostumbrada a que todo el mundo me diga qué es lo que yo quiero o debo hacer. Y por lo tanto, bueno, pues voy a seguir ese mismo patrón, pero quizá en vez de mis padres voy a utilizar de referente lo que veo en la sociedad. Y voy a imitar, voy a ser como, bueno, pues como otra más, ¿no? Que hace, pero que nunca se pregunta, oye, ¿y yo qué es lo que quiero? Mm. ¿No? ¿Qué es lo que necesito? Y cuando somos adultos, ya no solo padres, porque al final todos nos podemos relacionar con niños de nuestro entorno, sobrinos o Sí, sí. un hijo de una amiga, ¿no? Esto, o como profesores y por supuesto como padres, obvio, ¿no? Pero es súper importante, no demos por hecho nada. Mm. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué necesitas? Y desde muy pequeñitos vamos a potenciar el preguntar. Mm. Hay un libro que no sé si lo conoces, Nuria, que yo creo que te va a encantar, Mm. que, bueno, se llama Anastasia el primero,
Ajá. Es como una historia así, un poco, me lo recomendó mi suegra y cuando lo leí, como también tenía 21 años, no, 24 cuando lo leí, sí. Anastasia. 24. Anastasia es el primero, No. sí, y a mí es un libro que me impactó mucho y, bueno, supuestamente, digo supuestamente porque es un poco así que parece ciencia ficción, pero supuestamente es una historia real, supuestamente Anastasia existe y es una mujer que está viviendo en la taiga siberiana, en Rusia, y vive en el bosque ella sola y bueno, pues tiene ciertas capacidades que ella explica que todas tenemos, pero que no las hemos desarrollado, ¿no? Pues, por ejemplo, la telepatía, ¿no? Y otra serie de cosas. Yo me los leo estos libros como si fuera ciencia ficción y ya de por sí es que los disfruto muchísimo. Ajá. Bueno, la verdad es que en el primer libro explica cómo a ella la educaron, sus padres murieron por un accidente y ella le dejaron sola en el bosque y su abuelo y bisabuelo venían cada X tiempo, no sé, no recuerdo si cada semana o cada 2 o 3 días, pero la forma que tenían de educar, le hacían una pregunta y ella tenía que encontrar la respuesta. Entonces volvían, ¿no? Y decían, bueno, ¿has encontrado la respuesta? Pues creo que por esto, por esto y por esto. Y una pregunta recuerdo que era, ¿cómo es posible que un mosquito se pueda mantener en el aire, volando? Fíjate, esto un niño. Wow. Entonces ahí empezaban a activar, ¿no? Pues mucha información que claro que podemos, bueno, claro, aquí ya entra la física, entra, qué sé yo, tantísimas cosas, ¿no? Entonces un libro bueno, es una historia muy chula y ella explica cómo la educaron, ¿no? Y luego, bueno, es una saga, creo que son 7 o 8 libros. Yo me he leído hasta el tercero, sí. Y el tercero, de hecho, se llama Espacio de Amor y habla sobre cómo educar a los niños, porque Anastasia lo que dice es que los niños son lo más importante de la sociedad, lo más. Ella dice, los niños y los pequeños agricultores son los que más tenemos que cuidar, ¿no? Y de hecho ella está, pues vive allí como en una zona muy aislada, cerca de pequeñitos agricultores. No sé, es un libro, ya te digo, que a mí me gustó mucho. También hace casi 10 años que me lo leí, quizá ahora me lo leo y digo, uy, pero con esa también me impactó en esas cosas que yo jamás había pensado de la importancia que es de hacer las preguntas adecuadas y de escuchar más, ¿no? Y de escuchar más, ¿no? Yo, por ejemplo, en el Círculo de Mujeres siempre las preguntas cuando nos reunimos, ¿no? Nos reencontramos es ¿cómo llegas? ¿No? Y ¿qué necesitas? Y son brutales, son dos preguntas que ya es como, guau, qué bien, ¿no? Alguien me está preguntando, ¿no? ¿Cómo llego? Significa cómo me estoy sintiendo, cómo estoy y qué necesito, ¿no? Y pues siempre al final necesitaba círculo, necesitaba brazos, necesito amor, necesito estar aquí simplemente, ¿no? Básicamente siempre es esto, ¿no? Y respecto a lo que dices de los niños, ¿no? Que son lo más importante, es que me conecta mucho que hace como un par de días estaba paseando con mi pareja y con Zoe y tal, y me empezó a venir como mucho la sensación de la gran responsabilidad que tengo como madre, porque ella es como una hoja en blanco, ¿no? En este sentido, y no sé, fue como conectar con una responsabilidad muy grande de, de que está todo su ser por desplegar y por vivir, ¿no? Y que hay tantas maneras de educar, que no me gusta mucho la palabra educar, me gusta mucho más la palabra como de acompañar o de estar a su lado ayudándola a desplegar lo que, su esencia, ¿no? Lo que ella es, ¿no? Y pienso que es como muy importante lo que tú dices, son niños que está todo por hacer, que depende de lo que vivan en la familia, de los comportamientos, ellos lo observan todo. Imagínate que yo le digo, tienes que comer saludable, pero ven que yo dentro de mí tengo una manera de actuar que no corresponde con lo que le estoy diciendo, porque yo me acuerdo ser pequeña y ver a mis padres que me decían cosas y yo pensando, esto me chirría, porque a mí me dicen esto, pero yo en su comportamiento estoy notando. Y son cosas sutiles, tanto como, por ejemplo, ver a mi madre criticándose su propio cuerpo. Claro, ¿tú qué estás aprendiendo? Y ella, pues no es culpable de nada, es simplemente, pues ella también, pues mira, pues víctima, entre comillas, de la sociedad, ¿no? Claro. Y dice bueno, pues si va haciendo años, pues su piel pues ya está más arrugada o sus brazos ya cuelgan más su piel, ¿no? Claro, yo todo esto lo observaba y tú vas viendo que tener un cuerpo X o tal es importante, porque tu madre le está dando importancia, que es tu referente. Así es.
Así es. Yo el otro día tuve bueno, me llamó mi sobrina Martina, que tiene 6 años, y estamos haciendo videollamada. Uy, perdón. Y además me gustó mucho porque íbamos hablando y me decía, ay, tita, espérate, que es que hay 2 flores muy bonitas y quiero pararme a observarlas. Y me encanta porque es lo que hacíamos. Al final yo con Martina cada día he estado, la he llevado al cole, le he dado vamos, la comida, he echado siestas con ellas, le he contado cuentos, hemos tenido una relación como, bueno, de sus 0 a sus 5 años prácticamente muy, muy, muy unidas, ¿no? Yo recuerdo, pero de muy pequeñita, que cuando ella no sabía canalizar su rabia y su frustración, yo le decía, ruge como un león, ruge, ¿no? Y verás como se te pasa un poquito, ¿no? Pues yo, esto no es ninguna técnica, y al final pues improvisaba con ella y bueno, al final era divertirnos un poco también, ¿no? Ante esta frustración es ruge. Y yo cuando también me enfadaba, yo rugía, decía, ¡ah! ¿No? Para decir, bueno, estoy enfadada y tengo derecho, ¿no? A sentirme enfadada. Bueno, y en esta conversación me explicaba que estaba en el apartamento de los yayos, ¿no? De mis padres, y que tenía la playa cerca y que se había hecho amiga de 2 gatitos y tal. Y yo le dije, ah, qué bien. Dice, ¿te has hecho más amigos? Y dice, tita, pues muy pocos. Dice, porque muchos me ignoran, dice, y les hacen más gracia a Arlet, que es mi otra sobrina más pequeñita, dice, porque es más pequeña y de mí, bueno, dice, me ignoran un poco. Dice, y además me han puesto un mote. Y en ese momento era como, o sea, quiero coger un avión, ir allí y hablar con esos niños. En plan, ¿sabes? Mi niña es como... Y, pero me quedé porque yo le dije, bueno, ya bueno, Martina, pero tú tienes que saber que si ven que a ti no te afecta, vas a ver cómo no, como ya los típicos consejos de aquí de Salvadora. Y ella fue con plan, no, no, tica, no te preocupes. Dice, cuando me llaman por el mote, yo les rujo como un león y me voy. Y mira, de verdad que me emocioné, se me saltaron las lágrimas de decir, wow, o sea, en un momento de frustración o de ver cómo es algo injusto, ¿no? Cómo le nació de esas conversaciones y de esas cosas que nosotras teníamos, ¿no? Dice, yo otras veces me escondo debajo o sea, detrás de las plantas y les asusto, ¿no? Es decir, en vez de hacerse pequeñita, es como, sí, pues yo estoy aquí, ¿no? Y para mí fue wow, claro que importa cada conversación, claro que importa cada detalle, todo lo que puedas hacer, ¿no? Desde que son pequeñitos, eso se queda grabado. Y no sé, me sentí como súper orgullosa de ella, ¿no? De decir, cómo está defendiendo también su lugar, ¿no? Con 6 añitos y la vi cero preocupada, en plan, no, no, tita, no te preocupes, ¿no? Es como, no pasa nada. Sabiéndolo gestionar, ¿no? Que al final creo que es lo importante, saber dar herramientas de gestión emocional ya desde pequeñito a nuestros hijos o a los niños que tengamos alrededor. No hace falta lo que tú dices, que tengas hijos. Yo hasta ahora he sido tía, ¿no? Pues como tía Exacto, también tengo la responsabilidad de saber acompañar, ¿no? exacto, Mm, exacto. qué bonito. Mm. Y creo, ¿no? Así como para ir terminando, ¿no? ¿Dirías que de las cosas más importantes en cuanto a la valoración del cuerpo y sobre todo en la relación con la comida y en poder conectar con nuestra esencia es esta parte espiritual y también de gestión de las emociones? ¿O qué Sí, dirías? eh, diría sin duda esta parte espiritual que para mí es la relación que tienes contigo misma, sin más, ¿no? Bueno, yo incluiría también relación que tienes contigo misma y con tu entorno, que es eso, implicar a los otros, naturaleza, ¿no? Cómo yo me relaciono. La gestión de emociones, sin duda, como tú decías, si yo no tengo herramientas para gestionar las emociones, como decía al principio, ¿no? Es que la comida es una aliada perfecta y debemos agradecer que esté ahí porque de verdad que lo hace, chapó, ¿no? Nunca te abandonará, te lo digo. Ella nunca te dirá que no, la tienes siempre Exacto, disponible ¿no? Para es tu alimentar salvavidas. lo que tengas. Exacto. Entonces, claro, cuando nos metemos también a trabajar esa gestión emocional, claro, aquí ya va a aparecer si hay heridas emocionales que necesitamos atender, ¿no? También nos va a conectar con nuestras necesidades y esto me lleva a otro punto que es tan importante, que es observar si las diferentes parcelas de mi vida las tengo nutridas, ¿no? Entonces sí que es verdad que el camino de la gestión de las emociones me va a llevar a esto, porque si yo estoy, qué sé yo, conecto mucho con la tristeza, ¿no? Y observamos, pues seguramente que vamos a ver que hay áreas de tu vida que estás denunciando, que quizá no estás comunicando tus necesidades, entonces y aquí también sería un trabajo de cómo comunico, cómo hacerlo, ¿no? Entonces quizás está implicada la pareja, la familia, o sea, es que es algo
no hay ningún, ¿no? Creo que es un todo. Es que al final, como decía, y vuelvo al principio, como yo me relaciono con la comida es un reflejo de cómo yo me relaciono conmigo y con el mundo. Entonces, bueno, empieza a explorar, ¿no? Déjate acompañar si tienes la oportunidad, y si no tienes la oportunidad, porque hoy en día, por desgracia, ¿no? Cualquier ayuda profesional o psicológica es un privilegio, no debería ser, pero sí lo es. Pero sigue cuentas que no hablen de comida, que no hablen de cuerpo, ¿no? Y que trabajen más de esta vertiente. Escucha podcast, que también, ¿no? Es un recurso muy valioso, que nos ayuda mucho a abrir, ¿no? Un poquito las miras. Lee libros. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, en trabajar esa relación conmigo misma, el empezar a leer libros, conocer otras formas de otras personas, ¿no? De hecho, vi tu página web que citabas a Jerin Roth, que fue profesora mía, que ha escrito varios libros. Ella, pues, Ujú, bueno, yo la he visto en persona. O sea, yo fui ujú. a través de, cuando estudié Health Coach, fui a Nueva York a unas conferencias que organizaban y una de las ponentes fue ella. Y para mí fue un clic. Se abrió los ojos porque también fue, wow, ¿no? Yo venía de sanar, ¿no? O sea, estaba allí terminando de hacer el clic, ¿no? En todo. Ujú, Y exacto. escucharla, bueno, empecé a comprarme sus libros, a seguirla mucho y la tenía ahora olvidada. Y de repente en tu web, que me he metido para que me viniera insights de cosas que te quería preguntar, he visto, pum, de repente la frase de Jenny Roth y me he acordado de ella, ¿no? Y de cómo me impactó a mí y cómo me ayudaron también sus libros, ¿no? Cómo ella te cuenta su historia Exacto. personal Exacto. y también de cómo ayuda a ella a otras personas, ¿no? Exacto. Ujú. Mm, Siempre hay cositas que podemos hacer. Ujú, mm. ujú. Y si alguien quiere contactar contigo porque dice, mira, pues sí, ha llegado el momento, quiero pedir ayuda, quiero hacer este acompañamiento con Marta o con alguien de su equipo, porque no sé si tú ahora tienes disponibilidad de agenda tú en particular. Ahora mismo yo no, pero en mi equipo somos 5 psicólogas más 2 nutricionistas y todas estamos especializadas en conducta alimentaria. Y bueno, todas vamos a una, supervisamos todos los casos, nos reunimos semanalmente, eh, bueno, ahora quincenalmente, porque estamos todas con la agenda y como haciendo malabares para coincidir todas, pero bueno, siempre estamos en constante comunicación. Y así que, bueno, al final lo importante es estar en un equipo en el que vas a estar súper bien acompañada y que están especializadas en conducta alimentaria. Mm, Entonces, bueno, a través de mi web alimentatuesencia.com hay un formulario de contacto, o si no, por email info@alimentatuesencia.com, que me explican un poquito el caso y yo les puedo guiar un poco según también disponibilidad horaria. Pero bueno, vamos, tenemos una formación bastante parecida y un enfoque, vamos, entiendo. similar, Entonces eso, igual. sois un equipo, entonces el enfoque es muy igual, o cada una tendrá sus particularidades, ¿no? Pero Sí, 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 no, pero para mí, de hecho, la primera pregunta en todas las entrevistas es como, bueno, ¿qué opinas tú sobre los problemas de la conducta alimentaria? ¿Cuál es tu visión? Y claro, yo escucho. Y en muchas entrevistas ha sido como, qué bien, qué interesante. Y de verdad siento que tu enfoque también es muy interesante, pero si no cuadra con claro. el mío, pues bueno, siento que no vamos. Entonces, al final, todas las personas que están en el equipo son personas que cuando he hecho esta pregunta han contestado de la misma o forma parecida, ¿no? Que Ujú, es prácticamente lo que hoy tú y yo hemos hablado. ujú. Ujú. Genial, pues muchísimas gracias Marta Ah, y Victoria, un bueno, placer. ha sido un placer y bueno, pues que te sigan en alimentatuesencia.com, en Instagram es lo mismo, tienes un podcast también súper interesante y bueno, pues que pidan ayuda sobre todo si están en un momento en el que sienten bueno, que hay algo disfuncional con la comida y con sus cuerpos y que no se sienten bien y que están en constante lucha Exacto, y en un sufrimiento que es que se puede salir. Yo sobre todo es lo y que quiero tanto. decir también de que lo han normalizado, que llevan tantos años así que piensan que bueno, que es lo normal o ya se conforman con eso y es Exacto. por favor, no, porque es que hay una vida tan preciosa después de estar sufriendo con la comida, es tan maravilloso lo que viene que es que de verdad vale la pena, sobre todo, que pidan ayuda. Qué bien que des este mensaje, además, tú habiendo atravesado, ¿no? Y desde tu propia piel y por Yo creo que supuesto. tengo una responsabilidad de decirlo, ¿no? Porque yo que he estado, como yo digo, en el otro lado, atravesé el dolor, porque hay que estar dispuesto también a ver las heridas y atravesar el dolor, pero es que lo que te espera detrás de esa puerta es tan, tan, tan bonito, que se me ponen los pelos de punta, es tan bonito
una de mis misiones, ¿no? es sobre todo transmitir esto para que la persona coja las riendas y diga, sí, me lo creo y voy a por ello también, ¿no? Y bien acompañada se puede atravesar ese dolor, se puede. Sí, como yo siempre he dicho, sí he podido, tú también. Yo no tengo más fuerza de voluntad que otra persona. Exacto, no somos diferentes. Lo único que pasó es que tuve una buena psicóloga a mi lado que me cogió de la mano y me acompañó durante todo el tiempo que necesité para que yo aprendiera a vivir y a comer, ¿no? Como expliqué en mi libro. Así que por eso siempre he dicho, por favor, un buen psicólogo a tu lado y a caminar este precioso, porque es súper empoderador el camino, porque luego es que mejoras en todo, ¿no? Todos los aspectos de tu vida mejoran muchísimo las relaciones con los demás, en el trabajo, en saber quién eres, en todo. O sea, es brutal, ¿no? Así que muchísimas gracias, Marta. A ti, un abrazo a ti y a todas las personas que nos escuchen. Igualmente. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast y muchas gracias a Storytel por hacerlo posible. Recuerda que tú, como oyente de este podcast, tienes una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis en Storytel, que solo tienes que entrar en storytel.com/Nuria Roura, registrarte y descargarte la aplicación. Y a partir de ese momento tendrás acceso a la inmensa biblioteca de audiolibros y ebooks que hay en Storytel. Gracias de nuevo por haber escuchado este episodio, por tu confianza, por tu tiempo, por estar al otro lado. Te mando un abrazo lleno de luz, un abrazo enorme con todo mi amor.